Buenas tardes. Para nosotros desde el Instituto de Estudios Peruanos es un gusto presentar hoy el libro En pos de la República, ensayos de historia política e intelectual de Carmen McEvoy. Creo que no se me ocurre un mejor contexto, un contexto más oportuno para la reedición de este libro publicado en el año 2013 y agotado hace ya mucho tiempo. Así, consideramos que en estos agitados tiempos políticos y deportes al Bicentenario será una gran contribución historiográfica. Voy a presentar brevemente a la autora y a los presentadores. Carmen McEvoy es doctora en Historia por la Universidad de California y profesora principal de la Universidad del Sur de Tennessee, de Estados Unidos. Ha recibido numerosas distinciones y becas de investigación, entre ellas el Premio Nacional Jorge Basadre a la mejor tesis de maestría en Historia Peruana, la prestigiosa beca Guggenheim, la Medalla de Oro de la Municipalidad de Lima y la Medalla de Oro de la Ciudad de La Punta. Y en el 2017 fue nombrada embajadora del Gobierno del Perú en la República de Irlanda y desde 2018 forma parte del Consejo Consultivo del Ministerio de Cultura para las actividades del Bicentenario de la Independencia del Perú. Bueno, además de ser autora de numerosas publicaciones, cuenta con una columna de opinión muy leída titulada Mirada de Fondo en el diario Comercio. Esta tarde los comentarios van a estar a cargo primero de Irma del Águila, que es escritora, socióloga, docente universitaria y directora académica del programa Pueblos Indígenas y Globalización para estudiantes del pregrado de universidades de Estados Unidos. En el 2011 obtuvo el tercer premio de novela breve de la Cámara Peruana del Libro por El hombre que hablaba del cielo y además ha sido observadora electoral por la OEA en Haití y en Colombia veedora del plebiscito por la paz en el año 2016. En un segundo momento vamos a tener los comentarios de Ramón Mujica, antropólogo, historiador y docente universitario peruano, que cuenta con importantes estudios sobre historia del arte peruano y ha curado diversas exhibiciones de arte. Es miembro de número de la Academia Nacional de Historia y se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional del Perú. Cada comentarista tiene un apretado tiempo de 12 minutos, entonces creo que empezamos de una vez. Buenas tardes, gracias a Carmen por la invitación. Yo quisiera comentar así un poco, me van a disculpar de manera por momentos desordenada, algunos apuntes y reflexiones que me ha suscitado la lectura de estas pinceladas biográficas de diferentes personajes del siglo XIX. Son trazos biográficos de personajes que ayudaron a forjar la República en el siglo XIX, algunos a principios del siglo XX, o a intentar forjar un rumbo distinto a esa República. Personajes, próceres como José Faustino Sánchez Carrión, el mismo O'Higgins, ya a mediados del XIX, Juan Bustamante, y a finales del XIX, principios del XX, Francisco García Calderón o Abraham Valdelomar, ¿no? Destacan biografías muy disímiles, tanto políticas como geográficas, ¿no? Digamos, para todos los intereses y predilecciones políticas y enfoques, intereses también de tópicos históricos del XIX. Porque hay biografías de personajes que están en el centro del poder, digamos, republicano, como García Calderón, como el mismo Pardo, como O'Higgins, y también personajes que comienzan a delinear una vida desde los márgenes, si bien ingresan también al centro, por momentos entran y salen, y es el caso de Bustamante. Y el mismo Valdelomar, si se tiene en cuenta que Valdelomar cuenta con una modernidad que por momentos es desafiante a la sensibilidad de la República aristocrática y por sus preferencias políticas por Billinghurst, ¿no? Al mirar, centrándome en esta mirada hacia los personajes que se encuentran en los márgenes, y pienso sobre todo en Juan Bustamante, esos personajes van a cuestionar los límites y las aspiraciones
los límites del proyecto republicano del siglo XIX y las aspiraciones de esos grupos que se encuentran tanto en los márgenes sociales como diría yo también en los márgenes geográficos, ¿no? Hablemos del mismo Sánchez Carrión cuando habla desde la libertad, que luego será la libertad, o el mismo Bustamante desde Puno, desde Huancané. Y que van a demandar, exigir el cumplimiento de promesas pendientes, ¿verdad? Justamente para Bustamante creo que es una de las biografías más extensas, pero también donde se desarrolla un diálogo con marcos teóricos distintos, ¿no? Y aquí resalto el aporte que McEvoy señala de Theda Skocpol para socióloga norteamericana, para tratar de pensar realidades donde, digamos, no se esconde las contradicciones de clase. Ella misma tiene una raíz de reflexión marxista, pero también echa mano de dimensiones de interaccionalismo simbólico weberiano para poner también en su centralidad la personalidad, la presencia institucional del Estado. Y de hecho ella se ocupa mucho de la historia de nuestras instituciones, donde desde una perspectiva más, digamos, pura, marxista, el Estado no es más que la encarnación de los intereses, ha sido capturado por las clases dominantes. Si bien podemos estar de acuerdo, esta reflexión demuestra ciertos límites también. Es necesaria, pero no es suficiente. Por ejemplo, para hablar de el copamiento del Estado por parte de la oligarquía limeña en la primera mitad del siglo XX, indudablemente, si vemos sobre todo a los presidentes que en pugnas dentro de esta oligarquía van a ir ocupando la presidencia de la República, y sin embargo no es suficiente, porque este Estado es una institución que se mueve por su propia lógica también, incluso en tensión con las demandas de la oligarquía. Estoy pensando en esta definición weberiana del Estado como, primero, una administración pública desde la cual se va ejerciendo una autoridad o un dominio, dependiendo de la perspectiva que uno quiera tomar, un dominio desde carismático hasta un dominio normativo legal, que es la forma de dominación moderna, digamos, que avisoraba ya Weber de principios del siglo XX. Donde los funcionarios actúan de acuerdo a sus lógicas del presupuesto público, de la normativa, de los imperativos del marco constitucional, etcétera, etcétera. Pero además el Estado es aquel que tiene el monopolio en el uso legítimo de la violencia. Eso también va muchas veces en contraposición con el ejercicio, con la privatización de la violencia, que fue patrimonio durante gran parte del siglo XX de las élites locales, particularmente pienso en las élites regionales. Lo hemos visto en el caso de Bustamante, cómo son los gamonales los que terminan al final resolviendo a su manera, literalmente a sangre y fuego, la rebelión de Bustamante, que acoge las demandas de las comunidades indígenas, particularmente quechuas, ¿no? O lo que pasa con el boom del caucho, que es al contrario el gobierno central de Lima el que intenta poner ciertos parámetros a la explotación del caucho, y son las élites, como bien habla Frederica Cooper, los que intentan poner unos límites a esta presencia del Estado, ¿no? Bien. McEvoy también señala en este ensayo de Bustamante a la triada, digamos, que conspira contra estas promesas republicanas, la triada explotadora la llama, ¿no? El hacendado, el prefecto y el cura, que están presentes también entrando el siglo XX. Por ejemplo, pienso en las leyes de circunscripción vial, donde también intentan hacer uso de esta mano de obra
indígena que también emplea el Estado, o hasta los años 1960. En este ensayo sobre Bustamante, este líder, comerciante lanero de 1860-1850, que logra amasar un dinero en la explotación lanar, hay un diálogo con también la lectura de Nelson Manrique para los comuneros de la Sierra Central, en su texto Yaguarmayu. Hay un diálogo con lo que él describe sobre la agencia de los indígenas, que ha sido negada muchas veces. Se trató de explicar la rebelión de Bustamante como solamente una guerra de castas, es decir, estos indígenas que están metidos en sus líos étnicos, y no como un reclamo de agencia ante el Estado Nacional. Y ante las élites regionales. Algo parecido hace Nelson Manrique, que dice que las comunidades indígenas, los guerrilleros, como les llamaban, que se juntan, que van a ser los aliados de Cáceres, son también aquellos que no solamente tienen una identidad étnica, sino que también se afirman como patriotas. Yo he encontrado en los archivos, de lo que queda de los archivos de la Guerra del Pacífico, lamentablemente depredado, textos donde los guerrilleros, los jefes guerrilleros que toman las haciendas de aquellos que se quieren rendir a los chilenos y declarar Huancayo zona rendida, les dicen, primero, trátenos con respeto porque somos soldados, una categoría a la que no querían reconocer, y segundo, porque somos patriotas peruanos. Esa agencia de estar también vinculados a la nación fue en su momento también negado para los indígenas de la Sierra Central, y fue rebatido por Nelson Manrique. Un ejercicio parecido me parece que está ensayando Carmen McEvoy, incluso en esta reflexión inicial sobre identidad étnica y de clase, ¿no? Se menciona también el rol que tienen estas relaciones de reciprocidad que se van creando entre Bustamante y las comunidades, ¿sí? Y de reciprocidad también con el gobierno central, si se quiere, reciprocidad asimétrica, en fin, ¿no? Y el título que se le da a Bustamante, el mundo puricui. El mundo puricui, puricui es el paseo, digamos, el hombre que pasea, y literalmente se reivindica la identidad de un hombre que logra transitar por los tres mundos. Es un hombre que tiene el español fluido, pero también el quechua, que mantiene vínculos con las comunidades, pero también con el gobierno central, que es apoderado de las comunidades. En ese sentido es un interlocutor de los tres mundos, pero que también cuestiona la labor de interlocutores de las élites regionales, y sobre esto se ha hablado poco. Lamentablemente desde Lima, y creo que el texto de McEvoy da en el blanco porque abre esta otra dimensión conflictiva que está guardada en las sombras, lo que desde algunos académicos del Centro Bartolomé de las Casas en los años 2000, y no mucho realmente, en algunos pocos textos se habla de las élites, Marisol de la Cadena también con su texto Indígenas y Mestizos, la apropiación étnica del poder por parte de las élites locales, y la pugna pendiente con Lima, el mismo discurso. ¿Quién se lleva el discurso indigenista? Si las élites del sur andino, y cuál de ellas, si aquellas que hablaban del buen hacendado y del mal hacendado huelgamonal, o gente como Meyer y Quispe, que desde Lima y Puno dicen no es que es bueno y mal hacendado, el sistema de hacienda ha colapsado. Y bueno, ¿cómo se resuelve eso, no? Entonces esas sombras yo creo que vale la pena, y que McEvoy las va destacando en su texto. No sé si hay 2 minutos para con permiso, porque además quiero resaltar una biografía que está por fuera del... Uy, el debate fue muy intenso, creo yo. ¿Aló?
Sí. Solamente 2 minutos para decir que esto se vincula con una discusión, creo yo, muy fructífera, que ha empezado en redes y en un periódico, sobre el papel de Unanue, Hipólito Unanue, en la figura, mejor dicho, del héroe de la independencia, del prócer de la independencia, y la manera como lo asimilamos, ¿no? Yo he destacado esa tensión permanente entre el dibujo épico del héroe, que es una estatua, y la otra tensión, que es el prócer descalificado porque está absolutamente descontextualizado, y tenemos una mirada del siglo XXI respecto de este prócer, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. Yo creo que es necesario contextualizar a los héroes con todas sus contradicciones humanas, de clase, pero también ubicarlas en los límites del siglo XIX. Solamente eso entonces, y destacar que el discurso abolicionista de 1820 es un discurso recién embrionario, y el discurso abolicionista de 1850, cuando vive el hijo de Unanue y reclama la indemnización e infla los montos de indemnización, es un discurso que ya se está abriendo paso en todo el continente americano. Bueno, gracias. ¿Continuamos, Ramón? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por esta invitación. El libro que hoy presentamos, En pos de la República, ensayos de historia política e intelectual, de Carmen McEvoy, es una reconstrucción amena, erudita y vivazmente escrita de lo que la autora denomina el complicado peregrinar republicano. Este libro es, de alguna manera, una continuación complementaria, novedosa y punzante de su libro anterior, La Utopía Republicana, en el que McEvoy analiza los ideales en formación de la cultura política peruana. En pos de la República, McEvoy da un paso más. Retoma los idearios o modelos del pensamiento político en formación, pero para analizar sus profundas ambigüedades, contradicciones, aciertos y errores que alejan a la sociedad civil de las promesas incumplidas de los próceres de la independencia. McEvoy nos ofrece una fascinante galería de intelectuales republicanos, unos rescatados del olvido, otros reinterpretados o recontextualizados, que nos lleva desde los albores de la gesta emancipadora del Perú hasta prácticamente la primera mitad del siglo XIX. Su libro culmina con dos escritores tardíos y un tanto periféricos, pero deudores de sus predecesores intelectuales decimonónicos, Francisco García Calderón y Abraham Valdelomar. Con este último incluso se pone en evidencia la llegada al Perú de una modernidad inconclusa, de una revolución industrial y de una cultura científica que no caló ni transformó su sociedad. Incluso La Patria Nueva de Leguía es escrita por McEvoy, y la cito, como un ambiguo espacio de intersección entre lo moderno y lo tradicional, caracterizado por la rigidez del sistema aristocrático y por la amenaza permanente del desborde popular. Hasta ahí la cita. Pese a ello, la autora señala que tanto las formulaciones teóricas políticas como los procesos inéditos de experimentación social en el siglo XIX articularon una tensa e intensa búsqueda por viabilizar la prometida transición política del orden virreinal a una república independiente. A lo largo del libro queda claro que este proceso no se limita exclusivamente a modificar el modelo de gobierno, sino que presupone una verdadera mutación del paradigma cultural, un cambio radical de percepción y de mentalidades, pues sin ello ni los próceres ni sus posteriores ideólogos podrán ser entendidos en su verdadera dimensión histórica.
Para ello, McEvoy rompe con aquella historiografía lineal y simplista que cataloga a todos los escritores de la República en dos bandos irreconciliables. O son pensadores liberales que abogan por un mercado libre, o son proteccionistas y conservadores. En la práctica, estas trincheras ideológicas no eran estáticas, convivían juntas, se retroalimentaban, y un caudillo como Ramón Castilla pudo asumir en diferentes periodos históricos ambos ropajes ideológicos según la coyuntura política y social que le convenía. El transfugismo, en una palabra, es una herencia que viene de muy atrás y los políticos mudan de piel como las serpientes. McEvoy nos entrega en este libro una brillante historia inédita de las ideas políticas de la República, y lo hace cotejando, biografiando y contextualizando los discursos teóricos de sus pensadores políticos, unos escritos desde el poder, otros desde la periferia, o planteando salidas políticas desde la insurrección, donde suelen encontrarse las profundas fisuras del nuevo orden político que no cuaja. Y es aquí donde saltan las liebres del más diverso pelaje ideológico y donde Carmen rastrea las continuidades y rupturas de mentalidad entre el periodo virreinal y la República. Un hecho incontrovertible. La historia es un proceso continuo. Somos los historiadores los que la fragmentamos en bloques y periodos para estudiarla mejor. Cuando se juramentó la independencia en 1821, el Perú, hay que decirlo, era una comunidad imaginada, por usar la expresión tomada de Anderson. El Perú tenía un himno y un escudo nacional, pero sus fronteras territoriales quedaban aún por definirse, y los habitantes de la costa, la sierra y la selva eran más afines al pensamiento religioso virreinal y al mito andino que al ideario secular y secularizante de la Ilustración europea. Para bien o para mal, a inicios de la República, las costumbres sociales, las identidades culturales y las ideas político-religiosas de sus protagonistas seguían siendo profundamente virreinales. Para demostrarlo, basta con recordar el impactante sermón pronunciado por Bartolomé Herrera el 28 de julio de 1846 en la Catedral de Lima. Aseguró en aquella ocasión que el dragón infernal mencionado en el libro del Apocalipsis cifraba los errores impíos y antisociales de la Revolución Francesa. Celebraba sin duda la independencia política del Perú, pero había que exaltar a España, a la madre patria, que providencialmente había sido escogida por Dios para que conquistara el imperio de los incas. Estos, con su monoteísmo solar, habían preparado el camino, es decir, los incas habían preparado a su pueblo para la llegada del Evangelio o de Cristo Rey, el sol de justicia. La idea, por supuesto, la había tomado de Garcilaso de la Vega. Tampoco se puede olvidar que fue recién en 1854 que se decretó en el Perú la abolición de la esclavitud y el tributo indígena, y aquí retomo lo dicho por Irma del Águila. En las últimas décadas, la nueva historiografía norteamericana ha cuestionado la integridad moral, o más bien ha señalado la doble moral de padres o fundadores de la patria como Jefferson, Washington y Adams, entre otros. Estos defensores de los derechos civiles del ciudadano, sin embargo, eran dueños de esclavos negros. No faltan ahora historiadores que apliquen los mismos criterios a nuestros próceres, como Hipólito Unanue, a quien ya sientan en el banquillo los acusados para cuestionar su integridad moral. No digo que no lo hagan, pero empecemos más atrás. Hay que releer el canto a Bolívar de Joaquín Olmedo, donde se derriten alabanzas por Fray Bartolomé Las Casas, el gran defensor español de los indios americanos. Olmedo, sin embargo, no dice nada
sobre el hecho que las casas no cuestionó la esclavitud del negro. Tenía, por ello, una doble moral. Si se desea evitar juicios anacrónicos de valor, no se pueden juzgar a los personajes históricos del siglo XVI o de inicio del XIX con las categorías conceptuales del siglo XXI. Y aquí reside precisamente uno de los aportes históricos de McEvoy. En pos de la República se desmenuzan los diversos modelos políticos republicanos. Empieza analizando a Bernardo Monteagudo y a su contraparte, Sánchez Carrión. El primero aboga por un republicanismo monárquico, el segundo lo descalifica y asegura que con la opción monárquica, el peruano continuaría siendo un excelente vasallo, nunca un ciudadano republicano dentro de una estructura cultural de servidumbre colonial. Sin embargo, se trataba de un modelo político que había sido seriamente evaluado en 1816 por el Congreso Independentista de Tucumán, donde el propio general San Martín había proclamado nada menos que a Santa Rosa de Lima, una santa de la colonia, como patrona de la gesta emancipadora. Fue durante ese mismo Congreso de Tucumán que Manuel Belgrano propuso convertir al nuevo gobierno independentista en una monarquía constitucional similar a la inglesa. Incluso se pensó en un inicio restituirle el trono a los incas que les había sido usurpado por los reyes de España. En este escenario, la ciudad del Cusco se convertiría en la capital del nuevo imperio americano. Esta sería, según dijo, la nueva edad del Inca prometida. Y fue por ello que Belgrano creó la bandera argentina con la imagen del sol inca en su centro, y las actas del propio Congreso fueron escritas en aymara, quechua y español. La independencia inicialmente fue pensada como una reivindicación del imperio americano anterior a la invasión europea y con una matriz cultural panandina. Pero McEvoy analiza muchos otros modelos políticos, como el de la república militarizada, por un lado. Luego aparecen otros modelos, como por ejemplo el expresado por nada menos que Spinoza en su diccionario republicano democrático, donde se habla de una república de las letras o de las palabras, y donde se sintetiza una de las críticas más profundas a lo que era el fenómeno de la corrupción a mediados de la República. De hecho, Spinoza sugiere ya en 1856 que uno de los motivos por la Revolución Francesa fue precisamente por el tema de la corrupción. Y hay que escuchar lo que dice Juan Spinoza cuando narra con lujo de detalles la escandalosa historia de la consolidación de la deuda interna del Perú, generada con los costos de la independencia del Perú. Y lo cito: consolidación es sinónimo de robo, con estafa, con falsificación de firmas. Jamás se ha visto en ninguna nación constituida autorizado el robo en tan grande escala. Gracias a la coima y a la estafa, y basado en la práctica del tarjetazo, en las oficinas del Estado corrían los trámites administrativos y se falsificaban los expedientes y las firmas para perpetrar un saqueo sistemático del erario nacional que corrompía la sociedad. Nosotros que ahora estamos estudiando y preparándonos para el tema, para las celebraciones del Bicentenario, resulta fundamental, creo yo, estudiar a todos estos pensadores republicanos que de alguna manera explican los antecedentes de la propia crisis política y moral por la que está atravesando el país. Y como última palabra, Irma ha sintetizado, digamos, la rebelión de Bustamante, que es fundamental para entender lo que decía Humboldt, ¿no? Al sintetizar esta rebelión, que en realidad Lima estaba más cercana a Londres que al Perú, porque la vida cortesana de la capital simplemente habitaba un universo y un imaginario completamente distinto al mundo andino.
En todo caso, para terminar, la reedición de En pos de la República de Carmen McEvoy es una lectura obligatoria para quienes quieren entender el difícil tránsito del virreinato a la República y que aún no se han percatado que los valores cívicos del nuevo orden secular presuponía una educación democrática basada, por citar al masón chileno Francisco Bilbao, autor también de Una vida de Santa Rosa, que la educación cívica era una revolución de la honradez, una revolución que cuando era desatendida, incluso los hombres republicanos retornaban de inmediato a la barbarie del instinto y de la tiranía. Gracias. Primero que nada, muchísimas gracias, buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias a los presentadores por esta presentación de lujo de un libro que es una reedición y que ahora que lo he revisado, una reedición que tiene un capítulo, digamos, agregado, que es el de Sánchez Carrión, que fue un capítulo para un libro sobre la independencia que publicó el IEP. Entonces, primero que nada, yo creo que a mí me gustaría relevar unos cuantos temas, pero yo creo que es la biografía, el tema de la biografía, ¿no? El retorno de la biografía, digamos, una especie historiográfica que en el Perú no ha sido, digamos, desarrollada, ¿no? Y que es una ventana que te permite conectar tu humanidad a la del actor histórico, ¿no? Yo creo que esa conexión es la que te permite que él te lleve, que él te introduzca en su mundo, ¿no? Y yo justamente ahora que me venía estaba pensando por qué mi interés por las biografías. Primero un poco siguiendo lo que Basadre proponía, ¿no? Que Basadre dice de que un país, digamos, donde los individuos tienen tanta agencia política, es bien interesante que no tengamos buenas biografías de ellos, ¿no? O sea, salvo algunas, las de Mendiburu, pero digamos no existe la biografía como una especie historiográfica como el caso de Inglaterra o los Estados Unidos, ¿no? Donde la gente, como estábamos hablando con Irma, lee más biografía que novela, ¿no? Porque la biografía ya es en sí, digamos, una novela. Entonces recuerdo que cuando era niña, y acá el tema de la educación que es tan importante, mi papá me compró una enciclopedia Quillet, ¿no? Eran estas enciclopedias rojas, gigantescas, que él la compró para mí, pero al final era para él, para que pudiera hacer su geneograma. Y que te daban como un bonus las biografías. Entonces eran como 12 biografías, ¿no? Estaba la biografía de Hernán Cortés, estaba la biografía de Rembrandt, o sea, todavía me acuerdo de Saskia, que es la esposa de Rembrandt y que la pinta en unos cuadros, ¿no? Y cómo digamos, una niña, creo que tenía 12 años, comienza a entrar al mundo grande, ¿no? Había una biografía de Luis XVI, había una biografía, por supuesto, de Cleopatra. Entonces, ¿cómo te comienza a capturar la historia? Yo creo que acá es la idea de cómo cuentas una historia de vida, ¿no? Y yo creo que acá, en el caso de nosotros como historiadores, es cómo contar una buena historia, pero teniendo en cuenta la estructura. O sea, cómo haces que ese individuo digamos, converse con el tema, por ejemplo, en el caso de Bustamante, con una estructura difícil, una estructura, como decía Irma, en la que el poder local es tan importante y que al final su vida depende del subprefecto Recharte, que es el que lo manda a matar, digamos, y Lima está totalmente ajena, totalmente ignorante a la tortura a la que lo someten a él, a la que lo someten a los indios en Pusi, que los queman, ¿no? Entonces, digamos, cómo este hombre está luchando con una estructura que no puede vencer, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a mí me parece fascinante de cada una de estas biografías, ¿no? Esta voluntad, esta agencia, luchando con los constreñimientos, digamos, de la historia y de la contingencia. Entonces van desfilando, digamos, en el libro personajes que yo no sé por qué los voy escogiendo, ¿no? En el caso de Bustamante fue un paper para cuando estaba en mi doctorado en San Diego, ¿no? Y mi asesor de tesis era Eric Bayan, que es especialista en historia rural.
Entonces, por eso me dijo, escógete algún tema, digamos, y pensé en Bustamante, que para esos años, hace ya como 20 años, no habían tantas biografías de él. Entonces, si uno comienza, digamos, a hacer el camino con ellos, estaba tratando de pensar qué los une. Todos se mueven mucho. Por ejemplo, el primero que comienza la historia es Monteagudo, el que yo digo que es el primer profesional, el primer político profesional. O sea, su vida empieza en una provincia del Río de la Plata y termina siendo el que define el Estado peruano. O sea, él es el que forma, digamos, él es el ministro de Estado, él es el que forma el Estado, el que le da forma al Estado. Entonces, es interesante ver cómo alguien de la periferia, y creo que eso lo describo en ese capítulo, cómo este hombre de la periferia va la revolución, él es la revolución, o sea, él va llevando la revolución, y lo que yo veo en él es esta posibilidad de movilidad social que te da la independencia, ¿no? De haber sido alguien totalmente oscuro en una provincia, te conviertes en el hombre que está manejando el Perú y que está viviendo en la casa de Osambela. Esa es la casa que él escogió para poder vivirlo. Entonces, cómo la revolución va creando sus propios personajes, y después de describir eso, a él como personaje, el tema de cómo su proyecto es un imposible, que es crear el Estado peruano, en ese momento totalmente imposible. Entonces se inventa esta fórmula que es la monarquía constitucional, pero se deshace de la nobleza. Los deporta, les quita todo, los manda al Real Felipe y se crea su nobleza de mérito, que es la Orden del Sol, y se hace una guardia armada, que es la plebe, ¿no? Entonces hay un intento inicial de crear algo en el Perú que después colapsa porque quieren manipular las elecciones. Es bien interesante cómo estos personajes nos comienzan a dar un poco los antecedentes históricos de lo que va a ser el proceso político en el Perú. O sea, hombres que tienen el poder absoluto para manipular el proceso electoral, y ante esa manipulación se levantan los republicanos con Sánchez Carrión. Otro personaje de la periferia. Viene de Huamachuco, el padre es empobrecido, pasa a Trujillo, donde entra al seminario, de ahí llega a Lima, es un abogado pro bonum, después participa, digamos, de este complot contra Monteagudo y se posiciona en el Congreso Constitucional. Lo interesante de él, y es algo que un poco menciono al final, es cómo él comienza a crear una especie de triple identidad, huamachuquino, peruano y después americano, cuando Bolívar lo manda a que sea el representante del Perú en el Congreso de Panamá, ¿no? Entonces, cómo ya el Perú en esta cosa universal, o sea, provinciana y universal, comienza a conversar con sí mismo. A mí me parece uno de los personajes más interesantes de la historia, ¿no? Porque uno siempre la oligarquía, no, él es un self-made man, ¿no? Un self-made man que llega al Congreso sin nada, o sea, él no representa como en Estados Unidos ni a los planters ni a los banqueros de Nueva York, él tiene su mérito como su... Y entonces después van desfilando otros, ya se ha mencionado Bustamante, Espinosa es otro personaje interesantísimo, se enrola a los 12 años en la Expedición Libertadora. Cruza los Andes con San Martín, está en Chile, funda un colegio, viene al Perú, pelea, está en Ayacucho, regresa a Lima, le dan una prefectura y ya un poquito viejo, está, digamos, que ahí cuenta él, con el candil, ahí con una velita, escribiendo este diccionario mientras los cañones están afuera en medio de la revolución de Chenique, ¿no? Entonces, te da ternura ver esta especie de soldado al mismo tiempo que usa la pluma y la espada, digamos, para poder explicar en este diccionario que encontré en Ribagüero y que es impresionante, ciudadanía, virtud, república, indios, mujeres, o sea, él se hace una lexicografía. Ahora, lo interesante de él es que él está, digamos, su tiempo histórico es las revoluciones tecnológicas del mediados de siglo. Entonces él agarra y dice, mis ideas pueden estar acá, pero también en Madrid, pero también en Roma, yo puedo mandar. Entonces es una especie de hombre que descubre una especie de internet que es el telégrafo y que está publicando y él está leyendo, ¿no? Esta idea de la segunda globalización, ¿no es cierto? Y el intelectual que está tratando de crear un rol de intermediario entre este mundo que está surgiendo, ¿no? Y un poco para terminar, bueno, está el caso de Manuel Pardo,
Leonardo, que digamos ha sido el tema de varios de mis libros. Pero un personaje que a mí me parece interesantísimo y que con él me gustaría terminar es Valdelomar. O sea, Valdelomar, el que reinventa las identidades, ¿no? El conde de Lemos. Lo mismo, un hombre de Ica que viene de una familia que pierde todo durante la Guerra del Pacífico, se traslada a Lima y tiene que crearse como una especie de Oscar Wilde, digamos, una cosa de celebrity, ¿no? Entonces, cómo se viste, el ópalo que usa, cómo se dirige a la gente. Entonces, cómo se está dando, digamos, esta modernidad trunca, pero en esa modernidad trunca hay un deseo de movilidad social que lo van a encarnar muchos como él. Está Miota, hay poetas, está Mariátegui, está todo este grupo de innovadores, ¿no? Yo siempre pienso en la República de Weimar, no sé por qué se me ocurre, que es una especie de experimentación en los límites, se van al cementerio, van a ver a la bailarina, entonces, digamos, pienso yo que es un personaje que te está visorando un siglo XX difícil, ¿no? En los que están ellos llenos de creatividad, pero que, digamos, va a sucumbir esa creatividad con el autoritarismo de Leguía, ¿no? Y ellos, digamos, le van a prestar, y esa es una de las teorías, digamos, de la biografía, la parte del espectáculo. Entonces, la espectacularización de la política que Leguía va a poner en funcionamiento se la van a prestar estos intelectuales que van a ser producto de estos cambios radicales que se dan en el Perú. Entonces, los invito a comprar el libro, a leerlo, a disfrutarlo, porque es súper entretenido. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a los comentaristas, a la autora por respetar los tiempos. Dos anuncios. Vamos a hacer un sorteo para la entrega de unos libros autografiados por la autora. Y el segundo anuncio es que la doctora Maqueboy va a estar firmando los libros en la sala número 4, que está aquí saliendo a la derecha. Gracias.